Bueno, la última clase terminamos con la unidad 2, luego de ver el último sistema operativo que íbamos a tomar como caso de estudio de sistema operativo monotarea, monousuario, que fue Microsoft DOS. Ahora vamos a comenzar con la unidad 3, que es ya la siguiente familia de sistemas operativos, ¿no? Que son los sistemas operativos multitarea monousuario. Es decir, sistemas operativos que nos van a permitir ejecutar más de un programa a la vez, pero que siguen estando pensados para que los utilice una sola persona. Bien, primero vamos a hacer un repasito rápido de lo que habíamos visto de sistemas operativos monotarea monousuario, ¿no? Primero nosotros habíamos visto que ya en la introducción de la materia habíamos visto el concepto de proceso. Después vimos en la unidad 2 los procesos desde el punto de vista de los sistemas operativos monousuario, entonces, monotarea, perdón. Entonces ahí vimos un poco de, primero, el concepto de proceso, lo vimos un poco más en detalle, pensando también el hecho de por qué un sistema operativo necesita de los procesos. Después vimos también que los procesos tienen estados, y ahí vimos el modelo de 5 estados, el modelo de procesos de 5 estados, ¿no? Donde teníamos que un proceso podía estar en uno de 5 estados: nuevo, listo, bloqueado o en espera, en ejecución y finalizado. Después hablamos un poco de las transiciones entre un estado y otro, ¿no? Y habíamos dicho que en este modelo de 5 estados, ¿no? Las transiciones eran, bueno, una vez, o sea, primero el proceso estaba en el estado nuevo cuando el sistema operativo le estaba consiguiendo los recursos que necesitaba. Una vez que el proceso tenía todo lo necesario, excepto la CPU, pasaba al estado listo, ¿no? Entonces teníamos esta primera transición, cuando el proceso termina de ser iniciado por el sistema, termina de ser creado por el sistema operativo. Después, del estado listo va a pasar al estado en ejecución, ¿cuándo? Cuando el sistema operativo le dé la CPU. Después, una vez que el programa está en la CPU, pueden pasar tres cosas. Una, que termine, ¿no? Que termine de ejecutar su última instrucción, o bien que el usuario decida que lo quiere terminar, ¿no? Y por eso dice que el programa termine o que sea abortado, es decir, que lo finalicen por ejemplo, por decisión del usuario. Después, otra posibilidad es que necesite algo, es decir, que le haga alguna solicitud al sistema operativo, ¿no? Ya habíamos dicho que entonces todas las llamadas al sistema del sistema operativo son instrucciones trampa. Son instrucciones que cuando el programa las trata de correr, en realidad el programa sale de la CPU y se carga el sistema operativo para atender a la solicitud. Después habíamos visto que otra posibilidad era que el programa sea interrumpido, ¿no? ¿Qué sería esto? Y habíamos hablado, por ejemplo, de las interrupciones de entrada-salida, ¿no? Es decir, que si el programa está corriendo y nosotros presionamos una tecla, ahí se produce una interrupción. Se tiene que cargar el sistema operativo para tratar esa interrupción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, como la CPU lo está usando el programa y ahora necesitamos que se cargue el sistema operativo, el programa deja de correr, es decir, es interrumpido, vuelve al estado listo, se carga el sistema operativo, trata la interrupción y una vez que termina, le devuelve la CPU al programa. ¿Ah? Entonces, esta es esta quinta transición, la de interrupción. Por último, después, o sea, estos son las tres posibilidades de abandonar el estado listo. Después, supongamos que el proceso necesitaba algo y se bloquea, ¿no? Está en el estado en espera o bloqueado. Entonces va a estar en ese estado hasta que obtenga lo que necesita. Se produzca el evento que estaba esperando o el sistema operativo le consiga lo que el programa solicitó, ¿no? Una vez que se produce
digamos, se cumple esa condición, el programa vuelve a la cola de listos, ¿no? Al final de la cola de listos. ¿No? Y con eso ya tenemos todas las transiciones, ¿no? Bueno, y por último, una vez que el programa termina, ¿no? Pasa al estado finalizado, y es un estado en el cual está mientras el sistema operativo está liberando todos los recursos que le asignó. Una vez que termina, ahí sí, desaparece el proceso. Bien, ahora, hasta ahora, cuando hablábamos de planificación de la CPU, hablamos de ciertos algoritmos de planificación, ¿no? Habíamos hablado de FCFS, o sea, primero en llegar, primero en ser atendido. Habíamos hablado de planificación usando prioridades. Habíamos hablado de la planificación garantizada. Habíamos hablado de la planificación SRTF o SJN, es decir, siguiente el trabajo más corto o siguiente el trabajo que le queda menos tiempo. Y por último, también habíamos visto HRRN, es decir, siguiente el que tenga mayor tasa de respuesta. Bien, ahora, hasta acá, ¿no? Es decir, el control de la CPU siempre lo tiene el programa. Quiere decir que una vez que el programa tiene la CPU, va a seguir corriendo todo el tiempo que quiera, a menos que pase que termine, que le pida algo al sistema operativo y por lo tanto ejecute una instrucción trampa, o que se produzca una interrupción externa. Es decir, por ejemplo, que el usuario presione una tecla, que llegue un paquete a la placa de red, ¿ah? Todas esas situaciones que obligan a que deje de correr el programa y se cargue el sistema operativo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que si el programa no hace ninguna de estas tres cosas, es decir, por ejemplo, si no se produce ninguna interrupción, si el programa no hace una llamada trampa, o sea, no hace ninguna llamada al sistema, por lo tanto no ejecuta ninguna instrucción trampa, o si el programa no termina, puede estar eternamente usando la CPU. ¿Ah? Entonces esto no es muy justo cuando tenemos varios programas para ejecutar. Para evitar esto, los sistemas operativos implementan el concepto de apropiación. ¿Qué es la apropiación? Es la facultad del sistema operativo de quitarle un recurso a un proceso. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, la CPU, ¿no? Es decir, cuando decimos que la planificación es apropiativa, quiere decir que el sistema operativo le puede quitar el recurso al proceso. Si nosotros le agregáramos apropiación a las planificaciones de la CPU que vimos anteriormente, es decir, FCFS, por ejemplo, se convertiría en una planificación que se llama round robin. ¿Cómo sería esto? ¿No? Básicamente, el sistema operativo toma el primer proceso de la cola de listos, le da la CPU, pero le da la CPU por un determinado tiempo, por ejemplo, por 1 milisegundo. Entonces, el proceso va a tener la CPU durante 1 milisegundo. Si termina o ejecuta una instrucción trampa antes, bueno, el sistema operativo le quita la CPU porque se carga. Pero, pasado el milisegundo, si el proceso sigue usando la CPU, el sistema operativo se la quita. Y entonces, ¿qué ocurre con ese proceso? Y va al final de la cola de listos. ¿Ah? Porque sí, porque lo único que le está faltando a ese proceso es la CPU. ¿Ah? Entonces lo que hace el sistema operativo es, cuando le quita la CPU a un proceso, es decir, cuando lo expulsa, ¿no? Lo pasa al final de la cola de listos. Esa planificación se llama round robin, ¿no? Y básicamente es como tener una planificación FSFS, pero con apropiación. Después, nosotros teníamos una planificación que era SRTF, donde la R era de runtime, es decir, siguiente el proceso al que le queda menos tiempo de ejecución. ¿Ah? Si le agregamos, o sea, siguiente el proceso que sería, SRTF sería siguiente el proceso más corto. ¿Tá? Pero más corto ¿cómo? Más corto en cuanto a
la ejecución total, ¿no? Es decir, cuánto tiempo dura el proceso de principio a fin. Y ese RTF, con una apropiación, en realidad cambia la R de la sigla y ya no es por runtime, sino que es shortest remaining time first. Es decir, primero el proceso al que le queda menos tiempo para ejecutarse. Después el de prioridades, ¿no? Nosotros habíamos dicho, el de prioridades lo que hace es darle la CPU al proceso que tiene mayor prioridad. Pero, ¿qué ocurre? Si mientras está corriendo un proceso de una determinada prioridad, llega un proceso de prioridad más alta, igual tiene que esperar a que ese proceso de prioridad baja termine. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la decisión la toma el sistema operativo de la cola de listo. ¿Ah? Pero si yo ya tengo un proceso corriendo, no importa los que tengan la cola de listo. ¿Por qué? Hasta que ese proceso no abandone la CPU voluntariamente, yo no voy a poder poner a correr el proceso de mayor prioridad. Entonces, por eso que las prioridades tienen apropiación y aparece la planificación por prioridades apropiativa. ¿Qué sería esto? Si yo tengo un proceso de prioridad 5 usando la CPU y arriba a la CPU un proceso de prioridad 6, voy a expulsar al proceso 5, al que está usando la CPU ahora, e inmediatamente le voy a dar la CPU al proceso de prioridad más alta. ¿Ah? Eso es prioridad apropiativa. Bien. Después, la mayoría de nosotros vimos que hay distintas planificaciones. Las diferentes planificaciones, cada una tiene algunas ventajas cada una tiene ventajas y desventajas. Lo que hacen muchos sistemas operativos para tratar de aprovechar las ventajas y, digamos, reducir las desventajas es, en muchos casos, usar colas multinivel. ¿Qué quiere decir esto? Que la cola de listos del sistema operativo, en realidad, son varias colas. ¿Ah? Cada una de estas colas puede tener el mismo o diferente algoritmo. ¿Ah? Y además puede haber mecanismos de retroalimentación, es decir, mecanismos que hagan que un proceso pase de una cola a otra. El ejemplo más tonto de cola multinivel, por ejemplo, podría ser cuando tenemos planificación por prioridades. En realidad lo que hace el sistema operativo es crear una cola de listos por cada prioridad. Y lo que va haciendo es, primero se fija si hay algún proceso en la cola de listos de prioridad más alta. Una vez que esa cola esté vacía, se fija la prioridad siguiente más baja. Si no hay ningún proceso ahí, va a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta llegar a la última prioridad. ¿Ah? Entonces, la planificación por prioridades normalmente tiene varias colas. Ven, acá por ejemplo acá hay un ejemplo de cola multinivel, ¿no? La primera es una planificación round robin con un quantum o con un tiempo de 8. ¿No? Quiere decir que le va a dar al proceso la CPU durante 8 unidades de tiempo. Si el proceso, después de esas 8 unidades de tiempo, todavía tiene la CPU, se la va a quitar. Después tenemos otra cola, también round robin, pero con un quantum de 16. Es decir, acá le doy la CPU más tiempo al proceso antes de quitársela. Y por último tengo una cola FSFS. ¿Ah? Entonces acá tengo 3 colas. ¿Ah? Y obviamente el sistema operativo, cada vez que se libere la CPU y tenga que decidir a quién le va a dar la CPU, primero se fija si tiene alguno en esta primera cola. Si hay alguno, lo pone a correr. Cuando esta cola esté vacía, va a venir y se va a fijar si hay alguno en esta cola. Si hay alguno, le va a dar la CPU. Cuando esta cola quede vacía totalmente, recién va a venir a buscar esta última cola. ¿Ah? Entonces, acá tenemos 2 colas round robin y una cola FSFS. Las de arriba son las de mayor prioridad. Y además, esta cola tiene realimentación. Si algún proceso agota su quantum, es decir, usa todo el tiempo de quantum, lo que hace este algoritmo es bajarle la prioridad, es decir, pasarla a la cola inferior. ¿Esto para qué es? Esto es para desalentar a los procesos que son CPU intensivos, es decir, que están todo el tiempo usando la CPU. Y con esto evito que si tengo algún proceso CPU intensivo de prioridad alta, esté todo el tiempo usando la CPU.
Esto sería un poco como el envejecimiento, pero al revés. Lo que hago es, si yo tengo un proceso que es CPU intensivo, lo penalizo ¿cómo? Bajándole la prioridad. Bien. Después, los distintos algoritmos, ya dijimos, tienen distintas características. Algunos son mejores para una cosa, otros son mejores para otra. Entonces, acá, en esta diapositiva, bueno, esto sigue obviamente eh, la bibliografía, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan en la página 160 del MASRI, está esto, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo evaluamos los algoritmos? Es decir, ¿cómo decidimos si un algoritmo es mejor que otro para algo? ¿No? Y hay distintos criterios, distintas métricas para tomar y para de esa manera decidir si vamos a elegir un algoritmo o vamos a elegir otro. La primera métrica es el throughput, ¿no? También llamado la producción. ¿Qué es? Es la cantidad de procesos ejecutados por unidad de tiempo. ¿Tá? Es decir, bueno, ¿cuántos programas logré ejecutar en un determinado intervalo de tiempo? Y uno supondría que mientras más logré ejecutar, mejor, digamos, funciona el algoritmo. Cuantos más procesos logre ejecutar completamente por unidad de tiempo, mejor será el algoritmo. Otra métrica es el tiempo medio de retorno, ¿no? Que es el tiempo que transcurre entre que comienza el programa hasta que termina, ¿no? Es decir, es el tiempo desde que llega al estado nuevo hasta que sale del estado finalizado. ¿Ah? Yo tomo el tiempo medio de todos los procesos, el promedio, y mientras más bajo sea, quiere decir que para el usuario al menos, el sistema operativo funciona más rápido. ¿Ah? Porque básicamente es muy parecido a la métrica de arriba, ¿no? Porque mientras más bajo sea el tiempo medio de retorno, quiere decir que el usuario consigue hacer algo que necesitaba más rápido. Después, otra métrica es el tiempo medio de respuesta, ¿no? Es decir, esto es el tiempo entre que el trabajo comienza hasta que empieza a dar algún resultado. ¿Ah? Desde que lo lanzo hasta que por lo menos me pregunta la primera cosa, ¿ah? O me muestra el primer resultado. Y esto trata de medir un poco el tiempo que le lleva al sistema operativo desde que yo le pido que empiece a correr un programa hasta que el programa efectivamente esté corriendo y yo pueda interactuar con el programa. Otra métrica es, por ejemplo, la utilización de la CPU, ¿no? Esta métrica tiene un poco más que ver con el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Uno podría decir, si yo compro una computadora, yo quiero amortizarla esa computadora, ¿no? Es decir, quiero recuperar el dinero que invertí en esa computadora. Y una manera de medir la amortización de un activo es decir, ver cómo lo uso. Entonces, una métrica que se usaba mucho en la época más que nada de los mainframes y de las computadoras de tiempo compartido, era la utilización de la CPU. Porque básicamente el tiempo el tiempo que la CPU no estaba en uso era tiempo que yo no le estaba cobrando a mis clientes, a los cuales les alquilaba la computadora. Entonces, esta métrica, para digamos, para los mainframe y para los servidores, mientras más alta la utilización de la CPU, en teoría estamos aprovechando mejor el recurso, le estamos dando uso. Mientras más baja sea la utilización de la CPU, podemos decir que está el recurso más ocioso. Ahora, en una computadora de escritorio, si ustedes, por ejemplo, tienen todo el tiempo la CPU al 100%, la computadora parece que no funciona directamente. Anda muy lento, porque cada vez que le piden algo, que haya mucha utilización de la CPU, quiere decir que la cola de listos es larga. ¿No? Eso quiere decir que ustedes hacen clic para pedirle algo a un programa, ese clic ubica el programa en el final de la cola de listos. Antes de poder entregarte un resultado, tienen que
ejecutarse todos los procesos que están adelante en la cola de listos. Entonces, yo tengo una alta utilización de la CPU, quiere decir que básicamente tengo muchos programas corriendo a la vez. O sea, siempre tengo a alguien para darle la CPU. Siempre tengo a alguien necesitando la CPU. Pero eso también quiere decir que hay mucha probabilidad de que haya muchos otros procesos también necesitando la CPU. Entonces, en general, la utilización de la CPU, una alta utilización de la CPU, implica para el usuario interactivo un problema, porque generalmente tiene que esperar más. Y ahí aparece otra métrica, que es el tiempo medio de espera, que es el tiempo promedio que un proceso está en la cola de bloqueados, ¿no? Que está esperando que le den algo. En algunos casos esto suma, perdón, tiempo medio de espera, el neto sería el tiempo que el proceso está en la cola de listos. En algunos casos también se le suma el tiempo que está esperando un evento o que está esperando que el sistema operativo le dé algo. Si nosotros, obviamente, mientras más alto sea este tiempo, quiere decir que ante una solicitud que nosotros le hagamos a un programa, tenemos que esperar más tiempo para que me dé los resultados. Entonces, menor tiempo medio de espera, al usuario le va a dar la impresión de que la máquina reacciona rápido. Un tiempo medio de espera alto quiere decir que hay muchas chances de que si el usuario se clica en algo tenga que esperar a ver la respuesta. Entonces el usuario va a tener una percepción de que la máquina está lenta. Bien. Después, además de estas métricas, hay otras consideraciones a veces a tener en cuenta cuando estamos planificando los procesos o decidiendo cómo vamos a planificar los procesos. Una posibilidad, o sea, una de las consideraciones es lo que se llama planificación a largo plazo. Cuando vean la teoría de sistemas operativos van a ver que a nivel de planificación de la CPU hay tres tipos de planificación. La planificación a corto plazo, que es la planificación de la cola de listos. Es decir, esencialmente es decir, cuando voy o sea, la decisión que yo tomo para decir cuál de los procesos de la cola de listos le doy la CPU. ¿A cuál de todos los procesos que están listos le voy a entregar la CPU? Eso es planificación a corto plazo. Después tenemos la planificación a mediano plazo, que ya vamos a hablar en un ratito. Y después tenemos la planificación a largo plazo. La planificación a largo plazo implica decidir si voy a crear un proceso nuevo o no. Es decir, el usuario hace doble clic para ejecutar un programa. Y entonces el planificador a largo plazo del sistema operativo decide cuándo va realmente a poner a correr ese programa. Por ejemplo, puede decir, bueno, creo el proceso, pero lo tengo en estado nuevo durante unos segundos hasta que terminen algunos de los que están corriendo ahora. ¿Ah? O puede directamente decirle al usuario, mira, en este momento no tengo los recursos para crear más procesos. Porque, ¿qué ocurre? La planificación a largo plazo, en realidad lo que está decidiendo es cuántos procesos hay en un determinado momento. Es decir, cuántos procesos corriendo. Corriendo quiere decir que están en cualquiera de los estados de listo, ejecución o bloqueado. Cuántos procesos hay en el sistema en un determinado momento. Mientras más procesos sean, obviamente quiere decir que van a estar ocupando más memoria, que van a estar compitiendo por más recursos. Por ende, puede ser que los tiempos de respuesta y los tiempos de espera empiecen a crecer. Entonces el usuario note que la computadora responde más lento. Ahora, si yo tengo pocos procesos, voy a tener mejores tiempos de respuesta, pero voy a tener más desaprovechamiento de recursos. Porque tal vez me va a estar sobrando memoria, o voy a tener intervalos de tiempo en el que la CPU va a estar ociosa, va a estar desocupada. Entonces, la planificación a largo plazo es básicamente tomar esa decisión. ¿Cuántos procesos voy a tener corriendo? Ese valor, la cantidad de procesos que tengo corriendo en el sistema en un determinado momento, tiene un nombre, se llama grado de multiprogramación. Cuando hablamos del grado de multiprogramación de un sistema operativo, es la cantidad de procesos que tiene corriendo o que puede tener corriendo simultáneamente. El planificador a largo plazo va a ir muchas veces jugando con ese valor, ¿no? A veces lo va a hacer crecer,
a veces lo va a hacer decrecer, o en algunos casos ese valor va a ser fijo, y cuando llegue a ese límite, le voy a informar al usuario que por ahora no puedo crear nuevos procesos. Otra consideración que afecta a la planificación es lo que se denomina afinidad al procesador. ¿Qué ocurre? Hoy la mayoría de las computadoras son multiprocesador, es decir, tienen varias CPU, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un chip que tiene 6 cores, 12 hilos, quiere decir que ustedes esencialmente tienen, a nivel sistema operativo, ustedes ven 12 procesadores. Eso quiere decir que cada vez que un proceso necesita la CPU, el sistema operativo le puede dar cualquiera de esos 12 procesadores para que corra. ¿Tá? Lo puede ubicar en cualquiera de esos 12 procesadores. Ahora, el hecho de elegir un procesador u otro a veces tiene algunas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los cachés, depende del procesador, pueden estar asociados a un core, a un grupo de cores o a un procesador en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de servidores que tienen varias CPUs además. Entonces, como los cachés son locales, si vos tenías un proceso corriendo en el core 0 y lo pones a correr en el core 8, puede ser que usen un caché diferente. Por ende, todo lo que habías cacheado en el core 0, lo perdés al poner el proceso a correr en el caché 8. Entonces, por eso es que los sistemas operativos manejan el concepto de afinidad al procesador. Quiere decir que si yo tengo un proceso que es afín al core 0, el planificador del sistema operativo, cuando ese proceso esté en la cola de listos y vaya a buscar, va a decir, bueno, preferentemente lo voy a poner en el core 0. Si yo tengo el core 7 o el core 8 libre, no lo voy a asignar ahí, porque sé que pierdo toda la caché. Entonces, como ese proceso es afín a un core, a uno o varios cores, entonces el planificador del sistema operativo va a respetar esa afinidad. Y por último, también otra cosa que influye es el modelo de creación de procesos. Es decir, cómo el sistema operativo crea los procesos, ¿no? Esto sería, ustedes ya van a ver que cuando veamos creación de procesos en Linux, Linux utiliza un mecanismo que se denomina el fork, ¿no? Que es bifurcar el proceso actual, es decir, crear una copia del proceso actual y que esa copia empiece a correr inmediatamente. Entonces, si yo tengo un sistema operativo que utiliza el modelo de fork para la creación de procesos, a nivel planificación, sin duda que voy a tener ciertas consideraciones, ¿no? Y después, si utilizo otro esquema de creación, probablemente tome decisiones diferentes respecto a qué planificación es mejor, eh, o qué parámetros de esa planificación voy a tener. Porque, ¿qué ocurre? Yo, por ejemplo, en el ejemplo de colas multinivel, yo le mostré que tenía 2 colas round robin, pero cada una con un quantum diferente. Entonces, al tener diferentes valores de quantum, obviamente que se comportan distintos esas dos planificaciones. Entonces, no es solo la planificación, sino también es los parámetros de esa planificación específica, ¿no? O sea, por ejemplo, round robin con un quantum de 4 se va a comportar diferente de round robin con un quantum de 8, y si yo tengo un round robin de quantum infinito, vuelvo a tener el FSFS. Porque básicamente si no tengo expulsión, si no le voy a quitar nunca la CPU, o sea, si yo tengo un round robin con un quantum muy grande, la mayoría de los procesos van a terminar comportándose como si tuviera un FSFS. Entonces también los parámetros de configuración de cada uno de estos algoritmos afecta eh, digamos, a cómo se termina comportando. Bien. Después hay otra de las cuestiones que afectan a la planificación de la CPU, y es el concepto de hilo. Un proceso, nosotros ya vimos que ¿qué es? Es un proceso es un programa que está en ejecución y toda su información de contexto y entorno. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un proceso,
además del proceso tengo un montón de cosas, ¿no? Es decir, tengo el mapa de memoria del proceso, tengo su código, tengo su pila, tengo su heap, tengo asociado al proceso un estado, puedo tener archivos abiertos. Y si yo creo un segundo proceso, voy a tener otro código, otra pila, otro heap, otra lista de archivos abiertos, ¿tá? Para el segundo proceso. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo, por ejemplo, tengo programas o procesos que tienen que cooperar para lograr un objetivo común, ¿no? Entonces, que tienen, por ejemplo, que compartir información o que tienen que eh, comunicarse, o sea, que tienen que compartir información, que tienen que coordinar sus actividades, que se tienen que pasar información entre uno y otro. Les doy un ejemplo. Hay muchos problemas que son más fáciles de resolver si los separamos en partes, ¿no? La estrategia de divide y conquistarás. Un ejemplo podría ser una búsqueda de un valor en un arreglo ordenado. Si yo tengo un arreglo de 1.000.000 de elementos que está ordenado y tengo que hacer una búsqueda de buscar la primera aparición de un determinado valor. Ahí puedo usar ¿qué algoritmo de búsqueda? Si yo tengo un arreglo ordenado y tengo que buscar la primera vez que aparece un determinado elemento, ¿qué algoritmo de búsqueda usarían? Esto para los que hayan visto algoritmos y estructura de datos o los que hayan visto discreta, Búsqueda binaria. ¿no? Una búsqueda binaria. Para los que no lo vieron, básicamente, ¿qué es una búsqueda binaria? Es voy partiendo en dos el arreglo, ¿no? Fijándome si lo que estoy buscando está en la mitad derecha o en la mitad izquierda, descartando. Después me quedo con la mitad que está. La parto de vuelta en dos y vuelvo a mirar, ¿me quedo con la derecha o me quedo con la izquierda? Y así voy partiendo hasta que me quede un pedazo de ¿qué? De un elemento o que lo que estoy buscando esté en la punta, en alguna de las puntas del arreglo. Entonces, por eso se llama binaria, porque va partiendo en dos. Ahora, si yo tengo un solo programa, o sea, un solo proceso que haga esto, lo puedo hacer varias veces. Ahora, yo a esto también lo podría hacer, por ejemplo, con eh, varios procesos. Y, por ejemplo, en vez de tener un solo proceso, crear ese arreglo grande, partirlo en 20 pedazos y asignárselo a 20 procesos distintos. Entonces, en teoría, eso debería ser 20 veces más rápido que hacerlo una sola vez, por ejemplo. O no pensemos en una búsqueda binaria, pensemos en una búsqueda por fuerza bruta. Supongamos que el arreglo está desordenado y yo tengo que buscar, no, es decir, buscar un elemento cualquiera. Entonces ahí, por ejemplo, lo parto en 100 pedazos, creo 100 procesos y cada uno toma un centésimo del arreglo. En teoría, debería ser 100 veces más rápido que lo haga un solo proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Al menos en teoría. Ahora, ¿qué pasa? Yo al crear 100 procesos, ¿qué voy a estar haciendo? Primero, voy a tener 100 veces el código, ¿no? Voy a tener 100 veces el arreglo. O sea, digamos, 100 veces, cada uno va a tener el arreglo completo para después agarrar su pedacito. O bien tengo que tener alguna manera de tener una sola copia del arreglo y que todos los procesos accedan a memoria compartida, ¿tá? Y que cada uno tome su pedacito. Después, supongamos que no, que digo, no, yo voy a tener un proceso coordinador que va a ser el que lea el arreglo grande y después le pase un pedacito de arreglo a cada uno de los procesos, a cada uno de los 100 procesos. Pero ahí entonces necesito algún mecanismo para que el proceso coordinador le pase los n elementos que tiene que buscar el proceso hijo o del subproceso. Después, cada uno de estos 100 procesos va a tener su pila, va a tener su heap, va a tener su código, va a tener su código, va a tener su pila, va a tener su heap, va a tener su código, va a tener su pila, va a tener su código, va a tener su pila, va a tener su heap, va a tener su código, va a tener su pila, va a tener su heap, va a tener su código, va a tener su
van a estar todos corriendo a la vez y cuando el primero encuentre el elemento, ya el resto debería dejar de buscar, ¿o no? Porque ya con encontrar una sola vez el elemento alcanza. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, hay muchas cosas repetidas. El código va a estar repetido 100 veces, va a haber muchas partes del arreglo van a estar repetidas muchas veces. Entonces, lo que aparece para este tipo de situaciones donde tengo procesos que comparten muchas cosas es el concepto de hilo o proceso liviano. El hilo básicamente es un hilo de ejecución de un determinado programa. Entonces yo voy a tener el programa principal y ese programa principal va a poder lanzar hilos de ejecución que van a compartir un montón de información. Por ejemplo, van a compartir el mismo código, van a compartir la misma memoria, pero van a tener cada uno su propio, por ejemplo, su propia pila y su propio heap. ¿Tá? Por eso es que se llaman también procesos livianos, porque o sea, son más livianos que un proceso tradicional. ¿Y cómo es el tema de los hilos entonces? Yo voy a tener un proceso que va a empezar a lanzar hilos. Cada uno de estos hilos va a compartir un montón de cosas con el proceso padre, digamos, con el hilo principal, y después va a tener además mecanismos para comunicarse con el hilo principal y tal vez con los otros hilos que están, digamos, o sea, con el resto de los hilos hijos. ¿Qué trata de resolver el hilo? Esta situación de tener algo que no sea tan pesado como un proceso digamos, y por ende funcione un poco más rápido. Yo les digo un ejemplo de la búsqueda, pero otro ejemplo de aplicaciones con hilo es cualquier aplicación de escritorio que tienen ustedes hoy ahora. Es decir, si ustedes, por ejemplo, este navegador que estamos mirando acá, ¿no? Es decir, cada una de estas pestañas es un hilo. Es decir, tenemos el navegador completo como una cosa y después cada una de las pestañas es un hilo diferente. Después, también, por ejemplo, puede ser que a medida que yo voy haciendo ciertas cosas, vaya disparando hilos nuevos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que yo creo un nuevo tab, ahí aparece un nuevo hilo. Después, sí, yo cargo una página. ¿Ah? El navegador no es que se trae toda la página y la muestra, sino que en realidad lo que va haciendo es va tirando hilos, muchos hilos, que se van trayendo cada uno distintas cosas. Se van trayendo las imágenes, se van trayendo el texto, se van trayendo la hoja de estilo, se van trayendo los distintos elementos y después los muestran todos juntos. ¿Mm? Entonces, las aplicaciones comunes también usan hilos. ¿Para qué? Generalmente para darle una respuesta interactiva un poco más ágil al usuario. La mayoría de los lenguajes visuales de programación, todo lo que sea botones, menú y todo ese tipo de cosas, se van lanzando en hilos. De esa manera logramos, por ejemplo, que la pantalla se dibuje entera de una sola vez, que nosotros no vayamos viendo que aparece una cosa, otra, otra, otra. Y lo mismo con cuando cargamos una página web. Nosotros no vemos que aparecen de a una las imágenes, sino que aparece todo medio de golpe. ¿Por qué? Porque el navegador va lanzando hilo y va trayendo todo junto. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que es un hilo, ¿no? Y acá vemos la ejecución de un programa con hilos y sin hilos, ¿no? Primero tenemos de este lado un proceso monohilo, es decir, un proceso tradicional, ¿no? Esta sería la ejecución y vemos que tiene código, datos con valor inicial, archivos abiertos, registros del procesador, la pila, ¿no? Único para el proceso, ¿no? Esto es un proceso tradicional. Pero acá al lado tenemos un proceso multithread, o sea, con múltiples hilos. No, donde vemos que comparten qué, o sea, todos los hilos tienen el mismo código, los mismos datos con valor inicial, los mismos archivos abiertos. Pero cada uno de los hilos tiene su propio registro de la CPU, lógicamente porque cada hilo puede estar en distintos puntos de ejecución. Y después, obviamente, su propia pila.
¿no? Porque a medida que cada proceso, que cada hilo va llamando una función o va retornando una función, va cambiando el valor de la pila. Entonces cada uno necesita su pila. Ahora, los hilos existen en realidad desde hace un tiempo en los lenguajes de programación. El primer lenguaje de programación de propósito general que implementó hilos fue, por ejemplo, Java. Puede haber algún otro menos popular anteriormente, pero el primer el primer lenguaje de programación con soporte de hilos que, digamos, fue popular fue Java. Pero ¿qué ocurre? Estos hilos los implementaba la JVM, es decir, el intérprete de Java. Por ende, para el sistema operativo, el proceso era uno solo, el intérprete de Java. Y el intérprete de Java, por dentro, nos daba esta ilusión del hilo. Pero ¿qué ocurre? Como son hilos a nivel de usuario, es decir, a nivel de programa, el sistema operativo no los tiene en cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno de los hilos hacía una llamada al sistema, por ejemplo, quería leer un carácter del teclado o quería mostrar algo por pantalla, se bloqueaba el proceso entero. Porque el sistema operativo veía una llamada al sistema y ¿qué hacía? Bloqueaba todo el proceso. Por ende, se bloqueaban todos los hilos, ¿no? Entonces había ciertas instrucciones, o sea, vos en Java ejecutabas las cosas en paralelo hasta que necesitaran algo del sistema operativo. Y ahí dejaban de correr todos los procesos, o sea, todos los hilos. Esto obviamente no es lo ideal. Entonces, por eso apareció el soporte para hilo en los sistemas operativos. Bueno, acá les muestro un ejemplo de un programa que pueden tener corriendo ustedes ahora en la computadora que tiene hilos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ejecuto este comando pstree, que básicamente muestra el árbol de procesos de un programa, ¿no? De un proceso, ¿no? Que en este caso es el 21778, vemos que tenemos un hilo principal y de ahí sale otro proceso que tiene estos 5 hilos. Y después en este principal además tiene un par de hilos acá abajo. ¿Qué es esto? Esto es el LibreOffice Writer, es decir, el procesador de texto de Office, de LibreOffice, ¿no? Que básicamente lo que hace es, primero, ustedes cuando lo arrancan ven una pantallita que le dice LibreOffice que se va cargando. Bueno, eso es lo que vemos acá. Y ese lo que hace después de crear varias instancias. ¿Tá? Por ejemplo, algunas que son comunes, ¿por qué? Porque se van a usar se pueden compartir entre varios productos de LibreOffice, ¿no? Y después carga el proceso, por ejemplo, en este caso digamos, del procesador de texto, y ahí el procesador de texto a su vez tiene varios hilos internos, ¿no? Un hilo principal y después otros hilos que va utilizando para otras cosas. Incluso a medida que ustedes van ejecutando cosas, por ejemplo, corren el eh, chequeo el corrector ortográfico. Va a crear un hilo que va a ejecutar el corrector ortográfico. Cuando termine, ese hilo desaparece. Y acá lo que les decía, los hilos pueden ser a nivel usuario, ¿no? Que sería este caso. Para el sistema operativo, cada uno de los hilos en realidad son transparentes, no los ve. Lo que ve el sistema operativo es un gran proceso y, por ejemplo, si uno de los hilos se bloquea el proceso completo. Ahora, si nosotros tenemos procesos a nivel kernel, es decir, hilos soportados por el sistema operativo, entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que viene ejecutándose un hilo y un hilo hace una llamada al sistema. Entonces, el sistema operativo lo que va a hacer es, le va a dar la CPU a otro de los hilos. Entonces, en vez de que el proceso se bloquee completo, se pueden ir, cuando los hilos están soportados a nivel sistema operativo, se van bloqueando hilos, no procesos. Esa es la gran diferencia de los hilos a nivel usuario versus los hilos a nivel kernel o a nivel sistema operativo. Bien. Bueno, acá lo mismo que decíamos. Y bueno, ¿qué tienen en común los procesos?
¿no? Que los dos nos permiten ejecutar, digamos, código, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Después, además, ¿qué tienen de diferente? No, por ejemplo, que los hilos, los procesos livianos, comparten varias cosas entre sí. Es decir, tienen cosas en común y cosas diferentes, ¿no? Es decir, vimos que comparten el código, que comparten los datos con valor inicial y que comparten los archivos abiertos. ¿Tá? Y después, a su vez, cada uno de los hilos tiene su propio registro de la CPU, es decir, su propio estado y su propia pila. Tengan en cuenta esto, además, que cuando tenemos hilos, entonces ya el estado es a nivel de hilo. Entonces yo voy a tener, supongamos, tengo un proceso con 3 hilos, el proceso va a estar bloqueado cuando los 3 hilos estén bloqueados. Si no, con que uno de los hilos esté corriendo, el proceso sigue corriendo. ¿Se entiende? Ventajas y desventajas. Por un lado, los procesos tienen como ventaja el hecho de que son independientes. Entonces, si yo quiero independencia de las cosas, lo hago con procesos. La desventaja de hacerlo con procesos separados es que si yo quiero compartir cosas entre dos procesos, es un poco más complicado. Tengo que recurrir a algún servicio para compartir memoria, algún servicio del sistema operativo. A su vez, los hilos tienen la ventaja de que comparten ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo necesito código que coopere, ¿no? Para un mismo objetivo, entonces ahí los hilos me sirven. Bien. Después vamos a hablar de la gestión de memoria, pero vamos a hacer una pausita antes. Vamos a hacer 10 minutos de pausa y después nos ponemos a hablar de gestión de memoria cuando le agregamos la multitarea, es decir, cuando vamos a tener más de un programa corriendo a la vez.